El Cretácico, el último de los tres periodos que conforman la era Mesozoica, se extendió desde hace aproximadamente 145 millones de años hasta hace 66 millones de años, abarcando casi 80 millones de años de historia terrestre y marcando tanto el apogeo como el abrupto final de los dinosaurios como los grandes dominadores de los ecosistemas terrestres. Este periodo, cuyo nombre proviene del latín creta, Tisa, debido a los extensos depósitos de carbonato de calcio que dejó en Europa, representa un momento crucial en la evolución de la vida en nuestro planeta, caracterizado por una extraordinaria diversificación biológica, profundos cambios geológicos y climáticos, y finalmente una de las mayores extinciones masivas que la Tierra ha experimentado. Para comprender plenamente la importancia del Cretácico, es necesario examinar detalladamente sus características geológicas, su evolución climática, el desarrollo de sus ecosistemas tanto terrestres como marinos, y las circunstancias que llevaron a su dramático final, que redefinió por completo el curso de la vida en el planeta. Desde el punto de vista geológico, el Cretácico fue testigo de la continuación de la deriva continental iniciada en el Jurásico, con la progresiva fragmentación del supercontinente Pangea en las masas terrestres que eventualmente formarían la configuración continental que conocemos hoy. Este proceso de separación tuvo profundas implicaciones en los patrones climáticos globales, en la circulación oceánica y en la distribución de los seres vivos. A lo largo del Cretácico, el supercontinente Gondwana, que comprendía lo que hoy son América del Sur, África, India, Australia y la Antártida, comenzó a dividirse en fragmentos más pequeños, mientras que la Eurasia, formada por Norteamérica, Europa y Asia, mantenía todavía cierta conexión terrestre aunque también iniciaba su separación. Uno de los eventos más significativos de este periodo fue la apertura del Océano Atlántico, que comenzó como una estrecha vía marítima entre África y América del Sur y fue ensanchándose progresivamente, alterando para siempre los patrones de corrientes oceánicas y los climas continentales. Simultáneamente, el subcontinente indio inició su largo viaje hacia el norte, separándose de África y Madagascar, mientras que Australia comenzaba a aislarse de la Antártida. Estos movimientos tectónicos no solo modificaron la geografía del planeta, sino que crearon nuevas barreras y conexiones biogeográficas que influyeron directamente en la evolución de las especies. El clima del Cretácico fue notablemente diferente al actual, caracterizándose por condiciones globalmente más cálidas y la ausencia de casquetes polares permanentes durante la mayor parte del periodo. Las temperaturas medias eran significativamente más altas que las actuales, con los polos experimentando climas templados en lugar de las condiciones gélidas que conocemos hoy. Esta situación de invernadero global fue mantenida por altos niveles de dióxido de carbono atmosférico, que según diversas estimaciones podrían haber sido entre 4 y 10 veces superiores a los niveles preindustriales. Estas concentraciones elevadas de dióxido de carbono eran el resultado de una intensa actividad volcánica asociada a la tectónica de placas y a la formación de numerosas provincias ígneas, siendo las más notables las trampas del Deccan en la India, que aunque alcanzaron su máxima actividad cerca del límite Cretácico-Paleógeno, comenzaron su formación durante el Cretácico tardío. Las temperaturas oceánicas también eran considerablemente más altas que las actuales, con aguas superficiales tropicales que podrían haber alcanzado los 30 grados centígrados o más, mientras que incluso en latitudes polares las temperaturas raramente descendían por debajo de los 10 grados centígrados. Esta configuración climática tuvo profundas implicaciones para los ecosistemas globales. Las altas temperaturas y la abundancia de dióxido de carbono favorecieron el crecimiento de una vegetación exuberante en la mayor parte de las tierras emergidas, incluso en latitudes muy altas. Los bosques se extendían hasta los polos, donde las condiciones permitían el crecimiento de bosques templados en lugar de la tundra actual. Los niveles del mar eran notablemente más elevados que en la actualidad, debido tanto a la expansión térmica del agua oceánica como al menor volumen de hielo continental. Grandes áreas de los continentes estaban cubiertas por mares epicontinentales poco profundos, que crearon extensos hábitats marinos y al mismo tiempo fragmentaron las masas terrestres, favoreciendo el desarrollo de faunas endémicas en diferentes regiones. Uno de los ejemplos más notables de estos mares interiores fue el Mar Interior Occidental de Norteamérica, que en su máxima extensión dividió el continente en dos partes, creando un brazo marino que conectaba el Océano Ártico con el Golfo de México. En este escenario geográfico y climático, la vida experimentó una extraordinaria diversificación, particularmente en los ecosistemas terrestres. El Cretácico vio el surgimiento de numerosos grupos nuevos de organismos mientras otros declinaban o desaparecían. Entre los desarrollos más significativos estuvo la aparición y rápida diversificación de las angiospermas, plantas con flores, que revolucionaron los ecosistemas terrestres y establecieron nuevas relaciones ecológicas con los animales, particularmente con los insectos polinizadores.
Aunque las primeras angiospermas aparecieron probablemente en el Jurásico tardío, fue durante el Cretácico cuando experimentaron una explosión adaptativa, pasando de ser componentes menores de la flora a dominar muchos ecosistemas terrestres hacia el final del período. Esta transición tuvo profundas consecuencias para los herbívoros, que tuvieron que adaptarse a estas nuevas fuentes de alimento, y para toda la estructura de las comunidades terrestres. Pero sin duda, los organismos más emblemáticos del Cretácico fueron los dinosaurios, que alcanzaron en este periodo su máxima diversidad y desarrollo evolutivo. Los ecosistemas terrestres del Cretácico estaban dominados por una extraordinaria variedad de dinosaurios que ocupaban prácticamente todos los nichos ecológicos disponibles. Entre los herbívoros, los saurópodos, aquellos gigantescos dinosaurios de cuello largo como el Argentinosaurus, que con sus más de 30 metros de longitud y posiblemente hasta 70 toneladas de peso representa uno de los mayores animales terrestres de todos los tiempos, continuaron siendo importantes componentes de muchos ecosistemas, especialmente en Gondwana. Sin embargo, en la Eurasia, los ornitisquios, dinosaurios con cadera de ave, experimentaron una notable radiación adaptativa, dando lugar a formas cada vez más especializadas como los ceratopsianos, dinosaurios con cuernos, entre los que destaca el icónico Triceratops, y los hadrosaurios, dinosaurios de pico de pato, que desarrollaron sofisticadas baterías dentales para procesar la vegetación y en algunos casos elaboradas estructuras craneales que probablemente servían tanto para la comunicación intraespecífica como para el reconocimiento individual. Otros grupos de herbívoros notables incluían a los anquilosaurios, dinosaurios acorazados con pesadas defensas corporales, y los paquicefalosaurios, con sus gruesos cráneos abovedados que posiblemente usaban en combates intraespecíficos. En el ámbito de los carnívoros, los terópodos continuaron su dominio como los principales depredadores terrestres. El Cretácico vio la aparición de algunos de los dinosaurios carnívoros más impresionantes, como el Tyrannosaurus rex en Norteamérica, el Giganotosaurus en Sudamérica o el Carcharodontosaurus en África, todos ellos superdepredadores que ocupaban la cima de sus respectivas cadenas alimentarias. Al mismo tiempo, otros linajes de terópodos desarrollaron adaptaciones cada vez más especializadas, incluyendo los dromeosáuridos, comúnmente conocidos como raptores, que desarrollaron notables habilidades depredadoras y en algunos casos tamaños considerables, como el Utahraptor, que podía alcanzar los 6 metros de longitud. Un desarrollo particularmente significativo fue la continua evolución de los maniraptores, el grupo de terópodos que incluye a las aves modernas, y que durante el Cretácico experimentó una notable diversificación, dando lugar tanto a formas no voladoras como a las primeras aves verdaderamente modernas. Los ecosistemas aéreos del Cretácico estaban dominados por los pterosaurios, reptiles voladores que alcanzaron en este periodo sus formas más grandes y especializadas. El Cretácico tardío vio la aparición de verdaderos gigantes del vuelo como Quetzalcoatlus, con una envergadura alar que podía alcanzar de 10 a 12 metros, lo que lo convierte en uno de los mayores animales voladores de todos los tiempos. Estos enormes pterosaurios probablemente se alimentaban mediante la búsqueda de carroña o la captura de pequeñas presas en el suelo, aprovechando su capacidad para cubrir grandes distancias. Sin embargo, al mismo tiempo, las aves verdaderas continuaban su diversificación, ocupando nichos ecológicos cada vez más variados y desarrollando las características que permitirían a algunas de ellas sobrevivir a la extinción masiva del final del período. Los ecosistemas marinos del Cretácico eran igualmente diversos y estaban dominados por reptiles adaptados a la vida en el mar, aunque muchos de los grupos que habían sido importantes en el Jurásico comenzaron a declinar o desaparecer. Los ictiosaurios, que habían sido depredadores marinos dominantes durante gran parte del Mesozoico, experimentaron una reducción en su diversidad y finalmente se extinguieron a principios del Cretácico tardío, posiblemente debido a la competencia con otros grupos de depredadores. En su lugar, los plesiosaurios, tanto los de cuello largo, plesiosauroides, como los de cuello corto, pliosauroides, continuaron siendo importantes componentes de los ecosistemas marinos, aunque su diversidad también disminuyó hacia el final del período. El grupo que experimentó la mayor radiación adaptativa en los mares del Cretácico fueron los mosasaurios, grandes lagartos marinos que evolucionaron a partir de ancestros terrestres y se convirtieron en los depredadores dominantes de muchos ecosistemas marinos hacia el final del período. Algunas especies de mosasaurios, como Mosasaurus hoffmanni, podían alcanzar longitudes de 15 metros o más, convirtiéndose en los superdepredadores de los mares cretácicos. Los invertebrados marinos también experimentaron cambios significativos durante el Cretácico. Los amonites, cefalópodos con concha que habían sido extremadamente diversos durante el Jurásico, continuaron siendo abundantes pero con una composición de especies diferente, y su diversidad comenzó a disminuir hacia el final del período.
Los belemnites, otros cefalópodos importantes, mantuvieron su presencia pero nunca recuperaron la diversidad que habían tenido en el Jurásico. En los fondos marinos, los bivalvos rudistas desarrollaron arrecifes que en muchos lugares reemplazaron a los arrecifes de coral tradicionales, creando estructuras calcáreas masivas que contribuyeron significativamente a la sedimentación carbonatada del período. Un aspecto particularmente interesante de los ecosistemas cretácicos es el desarrollo de las interacciones biológicas, particularmente entre plantas e insectos. La aparición y diversificación de las angiospermas creó nuevas oportunidades ecológicas para los insectos, y viceversa. El registro fósil del Cretácico muestra evidencias de una creciente especialización en las relaciones planta-insecto, incluyendo los primeros ejemplos claros de polinización por insectos y de herbivoría especializada. Algunos grupos de insectos, como los escarabajos y las avispas, experimentaron radiaciones adaptativas coincidentes con la expansión de las angiospermas, sugiriendo una coevolución entre estos organismos. Los mamíferos, aunque todavía pequeños y relativamente poco diversos en comparación con los dinosaurios, continuaron su evolución durante el Cretácico, diversificándose en varios linajes que incluyen a los ancestros de los mamíferos modernos. La mayoría de los mamíferos cretácicos eran pequeños, probablemente nocturnos y ocupaban nichos ecológicos marginales en un mundo dominado por los dinosaurios. Sin embargo, su diversidad anatómica y ecológica fue mayor de lo que a menudo se supone, incluyendo formas terrestres, arborícolas, excavadoras y posiblemente incluso acuáticas. Esta diversificación temprana sentaría las bases para la explosión evolutiva que experimentarían los mamíferos después de la extinción de los dinosaurios no avianos. El final del Cretácico llegó de manera abrupta y catastrófica hace aproximadamente 66 millones de años, marcado por uno de los eventos de extinción masiva más severos en la historia de la Tierra. Este evento, conocido como el límite Cretácico-Paleógeno, KPG, eliminó aproximadamente el 75% de todas las especies del planeta, incluyendo todos los dinosaurios no avianos, los pterosaurios, los grandes reptiles marinos como mosasaurios y plesiosaurios, los amonites y numerosos otros grupos. Las causas de esta extinción masiva han sido objeto de intenso debate científico, pero actualmente existe un consenso general de que fue el resultado de una combinación de factores, siendo el más importante el impacto de un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro en lo que hoy es la península de Yucatán, creando el cráter de Chicxulub. Este impacto habría liberado una energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas, desencadenando una cadena de eventos catastróficos que incluyeron megatsunamis, incendios globales, un invierno nuclear, causado por el oscurecimiento de la atmósfera debido a las partículas en suspensión, y posteriormente un efecto invernadero debido a la liberación masiva de dióxido de carbono. Sin embargo, el impacto del asteroide no fue el único factor en juego. Las intensas erupciones volcánicas que formaron las trampas del Deccan en la India, que liberaron enormes cantidades de lava y gases de efecto invernadero a la atmósfera durante un periodo prolongado, probablemente contribuyeron a crear condiciones ambientales estresantes incluso antes del impacto. Además, algunos estudios sugieren que los ecosistemas globales podrían haber estado experimentando cierto estrés ecológico debido a cambios climáticos y fluctuaciones del nivel del mar en los últimos millones de años del Cretácico, lo que podría haber hecho a muchas especies más vulnerables a la catástrofe final. Las consecuencias de la extinción masiva del KPG fueron profundas y duraderas. Con la desaparición de los dinosaurios no avianos, los pterosaurios y los grandes reptiles marinos, numerosos nichos ecológicos quedaron vacantes, permitiendo que los grupos supervivientes, particularmente los mamíferos y las aves, experimentaran una rápida diversificación durante el Paleógeno siguiente. Este evento marcó el final definitivo de la era Mesozoica, conocida como la Era de los Reptiles, y el comienzo de la Era Cenozoica, la Era de los Mamíferos. El legado del Cretácico perdura hasta nuestros días de muchas maneras. Las aves, como únicos descendientes directos de los dinosaurios, continúan siendo uno de los grupos de vertebrados más diversos y exitosos. Las angiospermas, que comenzaron su ascenso durante este periodo, dominan ahora la mayor parte de los ecosistemas terrestres. Los patrones biogeográficos establecidos durante la fragmentación de los continentes en el Cretácico todavía influyen en la distribución de muchas especies modernas. Y quizás lo más importante, el estudio del Cretácico y su final catastrófico nos proporciona valiosas lecciones sobre la fragilidad de los ecosistemas globales frente a perturbaciones a gran escala, una perspectiva particularmente relevante en el contexto actual de cambio climático antropogénico y pérdida de biodiversidad. En conclusión, el Cretácico representa un periodo fascinante y crucial en la historia de la Tierra, marcado por una extraordinaria diversidad biológica, profundos cambios geológicos y climáticos, y finalmente una de las mayores crisis ecológicas que el planeta ha experimentado.
Su estudio no solo nos permite comprender mejor el pasado remoto de nuestro mundo, sino que también proporciona insights valiosos sobre los procesos evolutivos, las interacciones ecológicas y las respuestas de la biosfera a los cambios ambientales a gran escala. Como tal, el Cretácico sigue siendo un foco importante de investigación científica y un periodo clave para entender tanto la historia de la vida en la Tierra como nuestro propio lugar en el árbol evolutivo.